La mayoría de las personas venimos de esta mentalidad de supervivencia. Si le tienes lástima a tu equipo va a dar Lástima. La clave sería entonces en la planificación estructurar bien tu tiempo, ¿no? ¿Ok? Un empresario, si no resultan las cosas, puedes llorar un día y las vuelves a intentar. Pero no te quedas en el sofá llorando tu desgracia. Este es el líder más peligroso porque está buscando al final solamente el reconocimiento y el tener. Pocas veces entendemos qué realmente significa hacer un cambio de mentalidad. Poder soltar una seguridad para decir, ahora corro bajo mi responsabilidad y mi propio riesgo. Los resultados se dan cuando la mente está fuera y está en los negocios, está construyendo. El negocio no es solamente reconocimiento y no es solamente dinero y no tienes que competir. Hoy en día ese liderazgo ya no sirve. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Foro de Crecimiento, donde buscamos crecer en las diferentes áreas, en la parte de salud, sabiduría, riqueza y felicidad. El día de hoy seguimos una vez más aquí con nuestra gran invitada, Lourdes Enríquez, porque hay una pregunta que nos siguen haciendo que es ¿cómo crecer en las redes de mercadeo? O en otras palabras, ¿cuál es el secreto que me hubiera gustado saber a mí al empezar en este proyecto? El día de hoy lo vamos a dividir además en 3 partes. Vamos a arrancar con sus inicios y algunos obstáculos, después con un poquito los temas de mentalidad que sabemos son tan importantes y al final estrategias prácticas que te sumen para tu negocio. Así que una vez más, Lourdes, bienvenida. Muchísimas gracias, Pablo. Pues muy contenta otra vez de estar aquí con ustedes. Me gustaría preguntarte, ¿cuál fue al principio el mayor obstáculo que enfrentaste y qué te sirvió para superarlo? Mira, yo creo que los obstáculos tienen que ver con el tipo de objetivo que tú tengas. Cuando tienes un gran objetivo, o en mi caso, un gran hambre de salir adelante, los precios de repente no son tan altos, ¿no? En su momento, por lo menos así lo sentí, ¿no? Evidentemente sí tenía obstáculos, pero en ese momento no los veía como obstáculos porque había quizá mucho que ganar si esto lo lograba. Pero hoy en día, después de ver muchas personas que, por ejemplo, un obstáculo pudo haber sido en su momento el no tengo coche, ¿no? Un obstáculo pudo haber sido en su momento no tengo dinero. Un obstáculo pudo haber sido en su momento había pocos productos para desarrollar el proyecto. Sin embargo, como te repito, era tan grande las ganas de salir adelante que incluso sin información, porque tampoco había internet. Hoy prendes tu teléfono y tienes toda la información a la mano. En aquel entonces pues salíamos persinándonos y a compartir el entusiasmo que nosotros teníamos porque teníamos un proyecto nuevo que no tenía que ver con lo tradicional y que nos podía dar una opción de poder vivir mejor, ¿no? Entonces, sí hubieron esos obstáculos, pero ¿cómo los superé en su momento? ¿Cómo los superé? Corriendo. ¿Me entiendes? Porque el obstáculo de no tengo dinero, pues hoy mucha gente me lo dice, no tengo dinero para consumir o para vender o lo que sea, y en su momento tomé catálogos y lo superé corriendo. 3 meses intensos realmente para que el negocio me diera resultados y evidentemente en la medida que te da resultados, sobre todo económicos, entonces pues ya puedes moverte mejor, ya puedes tener para invertir y poder vender, ya tienes para poder capacitarte, que eso era muy importante en su momento y que eso fue determinante para no poder ver los obstáculos en su momento como tales. Oye, ¿y hubo algún error que cometiste quizás al principio que hoy si volvieras a iniciar ya no harías lo mismo? Sí. Yo creo que una cosa muy importante después de 35 años, te diría que tendría más confianza en los procesos. ¿Sabes? Porque cuando tú tienes de repente un problema y es la primera vez que estás haciendo algo y nadie te está enseñando cuál es el final de la película, pues puedes perder la confianza, ¿no? Y entonces venimos con un pensamiento de supervivencia y el pensamiento de supervivencia recuerda que el 88% de las personas que tienen miedo, los pensamientos son de suposiciones más que reales, porque te está inventando cualquier cosa que no son. Entonces llegas a perder la confianza y eso hace que la pases mal, ¿no? Que no la pases tan bien de repente. Entonces yo creo que entendiendo que era un proceso, que nunca llegas a ningún lugar, sino que siempre vas caminando, tendría más confianza. Y sobre todo hoy en día entiendo que hay cosas que no puedes controlar, ¿no?
y que por eso no te tiene que dar miedo. No puedes controlar si un cliente te compra o no, no puedes controlar si un downline corre una meta, no puedes controlar si hay una crisis, y cuando te enfocas en eso, entonces tienes miedo. ¿Entiendes? Para mí los superpoderes son las cosas que sí puedes controlar. Yo no puedo controlar si un cliente compra o no, pero sí puedo controlar ir a buscar más clientes. Yo no puedo controlar que un downline quiera que corramos una meta, pero sí puedo buscar más personas que estén buscando correr una meta y que yo las pueda ayudar. No puedo controlar si hay una crisis, pero sí puedo controlar mi mentalidad y sí puedo entender que el dinero cambia de manos y que realmente uno de los mercados más importantes es el de nosotros, porque la gente siempre está buscando la forma de generar ingresos. Entonces, entendiendo yo eso, pues entonces veo por dónde sí lo puedo controlar. Y cuando tú te enfocas en lo que sí puedes controlar, los resultados son enormes. Cuando tú dejas de participar en la mentalidad del miedo, entonces dejas de reaccionar y dejas de generar fuegos, porque siempre estamos generando fuegos o reaccionando y generando fuegos más grandes cuando estás reaccionando. Y cuando tú aprendes a responder a las cosas y a responder de la forma correcta, entonces los procesos te cambian, ¿me entiendes? Estaría más relajada, leería más, entendería que hay procesos en el que necesitas respirar y volver a arrancar, y entonces la pasas menos mal. Por eso te lo puedo decir hoy, después de 35 años. En ese momento, cuando había una crisis, pues te aterrabas y de repente te tardabas en procesar y volver a arrancar, ¿no? Hoy eso son cosas que siento que son parte de la vida y aprendes a tener más confianza. ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir cuando iniciaste? ¿Qué consejo me hubiera gustado recibir? Pues simplemente que me enfocara más, por ejemplo, todavía más tiempo en la lectura, mucho más tiempo en dejar, por ejemplo, que si pasaba una cosa o pasara la otra, yo me preocupara, ¿no? Como te digo, el consejo sería corre, y corre desde el principio, porque yo me tomé varios momentos para respirar, a lo mejor demasiado, y a lo mejor si hoy fuera posible, correría mucho más rápido. Porque cuando empecé, pues tienes una meta chiquita, y con esa chiquita dices, pues qué padre, te sube la autoestima y vas por otra, y como en la tercera me acomodé, ¿me entiendes? Porque no me veía yo mucho más allá. Entonces fueron procesos que tuve que ir aprendiendo, de entender que sí podía correr mucho más allá, pero muchas veces la limitante de tus creencias, de que ya te sientes cómodo, de que ya ganaste un poquito más de lo que te hubieras imaginado, pues eso te detiene y te sientes ahí cómodo. Pero cuando empezaba yo a ver que había otras personas que podían correr, unos maestras que llegaron a niveles muy altos, dije, bueno, pues vamos a intentar ir más lejos, y la verdad es que es muy divertido cuando lo tomas así, ¿no? Es muy divertido. Sin embargo, siempre estaba el miedo en mi vida, y siempre mi reto más grande era superar ese miedo. En cada nivel, en cada proceso, en cada momento de mi vida siempre me acompañó el miedo, y mi gran conquista no fue conquistar un nivel, fue conquistar mi miedo. Pasando un poquito al tema de mentalidad, solemos escuchar mucho, hay que cambiar la mentalidad, trabaja en tu mentalidad, hay que hacer un cambio de mentalidad, y lo escuchamos mucho, pero a veces, pocas veces entendemos qué realmente significa hacer un cambio de mentalidad. Entonces, se escucha mucho. ¿Qué es un cambio de mentalidad? Tienes toda la razón, todo el mundo lo dice, y cuando ya tienes tiempo se te hace muy natural poderlo decir también. Y sí, yo creo que a veces la gente no sabe qué es cambiar la mentalidad. Yo veo que muchas veces apuntan en sus cuadernos, debo cambiar mi mentalidad, ¿no? Y a lo mejor no entienden por dónde, y no es que la gente no lo quiera hacer. La mayoría de las personas, como te digo, venimos de esta mentalidad de supervivencia, que tiene que ver con el miedo, que al final fue lo que aprendimos de nuestros padres, ¿no? Porque el miedo pues lo aprendes en tu casa, cuando ves las reacciones de tu mamá, cuando ves las reacciones de tu papá, o simplemente entre el contacto. Muy pocas veces un papá habla con un niño a los ojos. Entonces no nos enseñan a contactar, no nos enseñan a hablar a una persona que esté presente. Por lo tanto, este miedo, esta herida hace que esta persona pues no tenga esa presencia y se genere en su vida miedo, ¿no? Por lo que hemos vivido, y venimos de esa mentalidad de miedo, de la falta de contacto. Entonces, una de las cosas importantes es cambiar de ahí
a empezar a entender una forma de pensar de más emprendedor, de más de iniciativa, ¿me entiendes? Porque muchas veces, en realidad, cuando la mayoría de las personas no está buscando emprender, está buscando un trabajo, y en realidad va más allá del trabajo, para mí, Yo creo que en realidad lo que seguimos buscando es la protección de los papás, ¿me entiendes? Y puedes tener a veces 50, 60 años y lo que estás buscando, a lo que le llamamos seguridad, en realidad es la protección de los papás. Entonces, poder soltar una seguridad para decir, ahora corro bajo mi responsabilidad y mi propio riesgo, ahí es donde das un brinco importante a la mentalidad. Porque mucha gente dice, no, es que una mentalidad es si tú trabajas para un lugar, o si eres emprendedor, o si eres una persona de negocios, pero en realidad no tiene que ver dónde estás, tiene que ver cómo piensas. Porque puede haber unas personas que están como CEOs y que ganan muchísimo más que un emprendedor, muchísimo más que una persona que tiene un negocio, pero tiene otra mentalidad, ¿no? Y esta mentalidad es a lo que yo llamo, no importa qué te dediques, es a lo que yo llamo pasar de una mentalidad de supervivencia a pasar a una mentalidad de emprendedor. ¿De dónde pasas? De una mentalidad que tiene miedo, una mentalidad de supervivencia que echa culpas, una mentalidad de supervivencia que no asume una responsabilidad, una mentalidad de supervivencia que no lee, que no se prepara, que no se ama, ¿me entiendes? Entonces, y que puede vender muy fácil su tiempo aunque no tenga el resultado. Entonces, esto lo tienes que cambiar por una persona que ya está en un proceso de empezarse a amar, de empezar a trabajar el merecimiento, de empezar a entender que hay otras formas de vivir, de empezar a asumir una responsabilidad. Cuando empiezas a leer para pasar esta mentalidad, empiezas a contactar contigo. Y ese hecho de que empieces a contactar contigo, empieza a irse el miedo, porque en realidad empiezas a llenar esta presencia de la que te digo, ¿no? Entiendes que no todo es gratis, ¿me entiendes? En la mentalidad de supervivencia todavía estamos pidiendo todo el tiempo, sin saber que podemos dar. Y en la mentalidad, cuando pasas ya a un emprendedor, empiezas a entender que puedes dar, que le puedes apoyar al otro, que puedes ser útil si te capacitas suficiente, te empiezas a empoderar, empiezas a tener confianza en ti, empiezas a invertir en tu proyecto, ¿me entiendes? Empiezas a invertir en comprar un producto para poderlo vender, empiezas a capacitarte y eso te transforma la vida. Te transforma la vida cuando empiezas a hacer eso y nadie te lo enseña. Nadie te lo enseña, ¿me entiendes? Te enseñan a desarrollar habilidades, vas de tu casa al trabajo, de tu casa al trabajo y de la casa al trabajo y vas formando surcos. Dicen que la única diferencia entre un surco y una tumba es la profundidad. Uf. ¿Me entiendes? A veces no encontramos un sentido y no nos alcanza para terminar a fin de mes. Aquí no, aquí ya empiezas a trabajar con metas, ya empiezas a hacerte responsable, ya empiezas a descubrir tus superpoderes. Y empiezas a descubrir que sí pueden estar en tus manos las cosas y entonces ahí es cuando te cambia la vida, de dejarle las cosas a la vida, a ver si te toca suerte o no, que eso es lo que creemos, a entender que sí están en tus manos las cosas y empezar a asumir esas responsabilidades, ¿no? Y de ahí pues das un brinco a la otra parte donde ya entendiste que la mayoría de las cosas están en tus manos, ¿no? Ya entendiste cuáles son las cosas que sí están en tus manos, ya también entendiste que hay una palabra. Un empresario difícilmente necesita un contrato. Un empresario dice, voy a hacer esto, se enfoca y entonces empieza a trabajar para hacerlo, ¿no? Un empresario difícilmente deja un hilo al azar. Un empresario dice, esto lo voy a lograr, tiene la confianza de que lo va a lograr, tiene la fuerza, porque tiene estos superpoderes de saber que confía en él mismo, porque ya logró pequeños logros y entonces ahora está listo para dar un gran salto. Entonces se da cuenta que puede lograr las cosas, tiene mucho más certeza, que esa es una cosa muy importante, pero eso también te lo da la experiencia, ¿no? Es una persona que ya tiene un recorrido de capacitación, tiene las habilidades, las conoce mucho más, las maneja mucho más, ¿no? Que el emprendedor, que si lo fuéramos, por ejemplo, un ejemplo de un coche, ¿no? En la mentalidad de supervivencia sale con el coche y se estrella, ¿me entiendes? Porque no sabe manejar ni las habilidades. En una mentalidad de emprendedor ya empieza a manejar, aunque todavía no sabe hacerlo mecánicamente. En el empresario ya maneja las cosas mecánicamente, ya lo hace, automáticamente y sabe por dónde. Y sabe también que lo va a lograr,
pero va con una mentalidad al 100% de que lo va a lograr, pero va pensando, ¿y si esto no sucede, qué voy a hacer? ¿Y si esto no sucede, qué voy a hacer? ¿Y si aquí no sucede? Y tiene 4 variantes para lograr lo que él quiere como resultado, ¿no? Y cuando vas con todo para lograr las cosas, normalmente se logran. Y te voy a decir una cosa, el empresario sabe perder y sabe ganar, ¿ok? Un empresario, si no resultan las cosas, puede llorar un día y las vuelves a intentar. Pero no te quedas en el sofá llorando tu desgracia, que es lo que pasaría en la mentalidad de supervivencia, ¿no? Y el emprendedor tarda un poquito más y se levanta, pero el empresario dice, ok, no pasó nada, porque yo creo que algo muy importante es que el dinero no tiene emociones. El lenguaje del dinero no tiene emociones, ¿no? No te puedes dar el lujo de que si tienes, estás contento y si no tienes, tú eres el termómetro. ¿Me entiendes? Tú tienes que estar todo el tiempo controlando tus emociones y sobre todo entendiendo cómo manejarte a ti mismo en tu diálogo interno, en lo que tienes que hacer para mantenerte lo más alto posible. Y cuando tú te mantienes en ese nivel de mentalidad, de claridad, de visualizar y de acción, normalmente te puedes mantener estable en un nivel de crecimiento y lo manejas más tú, ¿no? Dijiste algo muy clave, la mentalidad de supervivencia está buscando que las cosas sean gratis. Y hay una frase que te he escuchado mucho que es, si le tienes lástima a tu equipo va a dar lástima. Si tienes lástima a tu equipo va a dar lástima, y es parte de hacer un avance o un progreso de la mentalidad de supervivencia a la mentalidad empresarial. Lourdes, a veces uno arranca emocionado, ¿no? Como cuando arrancas cualquier proyecto, arrancas feliz, listo para que las cosas pasen, pero lo primero que me puede bajonear, inclusive antes que cualquier resultado, a veces son los oídos, a veces son las críticas, ¿no? Entonces, en tu proceso, cuando recibías una crítica o un comentario acerca de tu proyecto, las redes de mercadeo, de la industria, de lo que sea, ¿qué te apoyó a ti a superar esas críticas? Mira, en su momento no me apoyó nada porque me enganchaba yo, ¿no? Claro. Venía de la mentalidad de supervivencia, entonces me decían algo y entonces yo explotaba y decía algo peor, pero muchas veces no tenía que ver ni siquiera con lo que te decía el otro. También tú traes un estrés y que hace que reaccione. Cuando no traes dinero, cuando no todo lo que te pueden decir, pues es esta parte, ¿no? Y lo que fui aprendiendo, eso fue cuando me pasaba, depende la reacción, en qué momento de mi vida me pasó. En la mentalidad de supervivencia explotaba y reaccionaba, ¿no? Y me enojaba, ¿no? O llegaba en víctima a la casa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? En mentalidad de emprendedor ya llevaba herramientas. Ya decía, ya no me marean tan fácil. Y entendí que no me tenía que enganchar ni que pelear. Es lo peor que puedes hacer, ¿no? Querer ganar, tener la razón. Se lo oí una vez a un mentor que me decía, Lourdes, prefiero ser feliz que tener la razón. Y entonces dije, ok, por ahí no es. Y vas aprendiendo, sobre todo de las actitudes, que eso es súper importante en esta carrera. Y la segunda vez dije, no, ya no voy así. Ahora ya no voy conmigo misma. ¿Me entiendes? Mi amigo misma no sirve solamente para enfrentarte a la vida. Tengo que usar herramientas porque esto me va a hacer la vida mucho más sencilla. Entonces, si me tocaba hablar, por ejemplo, si había a lo mejor de repente algún nutriólogo, pues yo no era autoridad para ellos, para decirle, porque yo no había tenido esa carrera, pero sí podía llevar un libro. ¿Me entiendes? Y me llevaba libros en donde hablaba de las redes o donde hablaba, siempre iba con libros y se los dejaba. Le decía, si quieres, lee aquí viene toda la información que yo estoy aprendiendo de estos libros, se me hace muy interesante. Y empezaba yo a llevar audios y empezaba yo a llevar pues otro tipo de herramientas. Y ya en mentalidad de empresario, ya también tú decides con quién quieres hacer negocios. Una amiga muy querida me decía, Lourdes, no sabes lo fácil que es hacer un negocio con personas que tienen mentalidad de hacer negocios. Entonces ya en empresario ya también tampoco le ruegas a cualquier persona. No le ruegas a una persona que te dice que sí, que no. Yo me acuerdo que una vez estaba en otro país y me dijeron, si son ecológicos, ¿por qué entonces que si un avión, que si los trae? Dije, ay no, con permiso. Le dije, no, tienes toda la razón, déjame pensarlo, con permiso, ¿no? Ya no pierdes tanto tu tiempo en esas cosas, estás mucho más seguro de lo que tienes y que eso te hace una diferencia enorme. Y ya también sé cuando quiero hacer el negocio con alguien. Cuando veo que la persona está estudiando, cuando veo que la persona tiene actitud, cuando veo que la persona está dispuesta a poner un esfuerzo,
pues entonces la pasas muy bien haciendo negocios, ¿no? Cuando veo que a veces no pueden salir ni a vender un pequeño producto, pues es evidente que les va a costar no más trabajo, porque yo creo que cualquier persona lo puede hacer, pero sí más tiempo en soltar cosas que no les sirven, muchos miedos y muchas cosas para llegar hasta donde hay que llegar, ¿no? Entonces hoy en día sí veo qué tan rápido lo quiere hacer, y no por otra cosa, no porque otra cosa, porque hoy en día tengo menos tiempo que cuando empecé. ¿Me entiendes? Cuando empecé tenía tiempo de tener 10 años de paciencia para apoyar. Hoy, pues no sé cuántos años me quedarán productivos, espero que muchísimos, al menos me mantengo trabajando y me mantengo dando lo mejor, pero sí tengo que ser selectiva por mi tiempo. Y me gustan los resultados también. Me gustan los resultados. Entonces me encanta la gente que se compromete, que está dispuesta a poner el trabajo, y cuando es así, es una delicia trabajar, ¿no? A mí me encanta. ¿Te has vuelto más selectiva con el paso del tiempo? Absolutamente. Todos los negocios tienen ciertas etapas, tanto del negocio como del empresario que está creciendo en este negocio. Esta industria definitivamente no es la excepción. Desde tu perspectiva, 35 años, ya vas para más desarrollando persistentemente este negocio. ¿Qué etapas has visto que pasan los empresarios y en qué etapa recomiendas quedarte? Porque hay etapas buenas y etapas malas. ¿Qué etapas sugieres y en cuáles debería quedarme más tiempo? Efectivamente, Pablo. Mira, los negocios tienen unos procesos muy similares a las personas. Son vivos, están vivos para mí, ¿no? Y tienen que ver también porque justamente como están involucradas las personas, también tienen que ver con las estaciones, tiene que ver con muchas cosas. Para mí, un negocio pasa por las mismas etapas que pasa una persona, ¿no? Y una persona pasa en el negocio por las mismas etapas que pasa una persona desde que es bebé hasta que es adulto. Okay. Por ejemplo, cuando una persona inicia en el negocio, inicia en la etapa de bebé. ¿Okay? Un bebé siempre está observando a los papás todo lo que hacen. A lo mejor no habla, pero te está observando. ¿Me entiendes? Y entonces empieza a hablar y de repente empieza a juntar letras y dice mamá, papá, y de repente empieza a caminar. Y de repente ve que empiezas a desarrollar el habla, empieza a caminar todo. Y entonces te da mucho gusto cuando ya vas viendo que va caminando, ¿no? Después viene otra etapa muy interesante, que es cuando ya creció un poquito más, que ya aprendió mamá, papá a caminar todo, y que es la etapa del niño, ¿no? Y aquí ya los ves que ya se sienten Superman, ¿no? El niño, entonces te dice, me voy a ir a tal nivel, ¿no? Un nivel mucho más grande de que a lo mejor tú entiendes que por razón pues tiene un proceso y un tiempo, y entonces se sienten como los niños cuando se ponen su capa de Superman y que se quieren lanzar por la ventana, que todavía no han entendido que esos son los procesos, pues hay que acompañarlos, ¿no? El niño y siempre está diciendo no, y cuenta conmigo, y va papá, y no ponen las metas y no las aterrizan. Entonces están todavía en una etapa de ilusión, ¿no? Y se quieren acabar el mundo, pero hace falta poner más los pies en la tierra. Todavía les hace falta el proceso de educación y todo. Y de repente este niño empieza a crecer y se vuelve un adolescente, ¿no? Y entonces ya el adolescente, aunque a veces no tienen el conocimiento, pero sí el ego ya llega un poquito más alto, y entonces ya te ven de tú por tú y te dicen no es cierto, mi plan es mejor, y empiezan a sentir pues ya me voy de la casa, ¿no? Porque yo también quiero ser X, y entonces empiezan en ese proceso, y igual que los adolescentes se meten unos trancazos en la pared, y a veces que no puedes evitar, porque no está en tus manos. O sea, tú puedes llevar un caballo a que tome del río, pero ya no está en tus manos que tome del río, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que están en tus manos y otras no. Y hay adolescentes que se salen de tu casa y se estrellan y ya. Pero hay otros que regresan o no pasan por este proceso. Sobre todo no pasa por este proceso el que lee. El niño, el bebé que no deja de aprender, que desde es bebé y tiene todo este proceso, llega a la edad adulta de una forma muy madura. ¿Y cuál es este adulto maduro? El que está mucho más consciente, el que se da cuenta, el que le desarrolló menos el ego, el que un nivel
no lo hizo sentir más porque se da cuenta que tú no eres el nivel. Tú vas a seguir siendo tú, no importa en qué nivel estés, ¿no? Lo importante es que tú vayas creciendo con esa conciencia, ¿no? Con esa conciencia que no eres ese nivel. Y cuando llegan los empresarios a este nivel, la verdad es una delicia verlos, porque entonces ves líderes maduros, líderes que inspiran, sobre todo eso es muy importante, líderes que inspiran, líderes que apoyan a sus equipos y líderes sobre todo muy centrados, líderes conscientes, porque el éxito para mí es a nivel consciente. Difícilmente creo que lo puedas hacer a nivel consciente, sobre todo que lo puedas sostener, porque sí puedes llegar. He visto mucha gente que ha llegado, pero no todos los pueden sostener, ¿me entiendes? Yo tengo 35 años emprendiendo y en redes de mercadeo, pero llevo 30 en uno de los niveles más altos. No es lo mismo tener 35 años en una empresa a que tengas 30 sostenidos en un nivel alto. Y esto te lo da la conciencia. Esto te lo da el que te subas al nivel que sea y no te maree, ¿no? Entonces, para mí los dos niveles en donde tienen que estar tus equipos y en donde tú tienes que estar es en el de bebé, estar siempre aprendiendo. Yo cada día que amanezco en el bebé, ¿no? Cada día me sorprendo. Además me da mucho gusto porque entonces la vida se convierte en una aventura. Cuando descubres, empiezas a hablar con una persona. Ayer me pasaba, ¿no? Empecé a hablar con una persona y vi que sabía tanto la persona que me quedé callada, porque prefería aprender de lo que él sabía a estar hablando yo y enseñando lo mismo que yo ya sé. Entonces dije, wow, o sea, cuánta sabiduría, y estaba entrando al proyecto. Y entonces el tener una actitud de bebé te va a llevar siempre muy lejos. Y el otro, el maduro, el que no te marees, ¿me entiendes? Hay días que puedes amanecer muy contento, hay otros días que te pasan situaciones como a todo mundo y no estás tan contento, pero tú sabes que la responsabilidad te hace que tengas un ritmo y te hace que tengas una constancia sobre todo, y que te mantengas estable emocionalmente, no importa qué esté pasando. Eso es lo que te da la mentalidad de empresario, ¿me entiendes? El llegar a la cuarta etapa, que es una etapa de un empresario, para mí puede ser maduro, porque te digo, no te mareas, eres estable en esa parte, sigues creciendo, entonces sigues inventando nuevas formas para tú mantenerte diferente, y es una manera muy linda, ¿no? de hacer el negocio. Si quiero crecer, entonces me mantengo siempre como un bebé, aprendiendo, receptivo, escuchando, sin el ego demasiado alto, y después en la parte madura, ¿no? En la parte del adulto. Sí. No ese niño que dice, voy con todo, sino ese adulto que se hace responsable, ¿no? Yo creo que ese niño y el adolescente es que cuando firmas a alguien y dices, este es mi gallo, y te salió gallina, ¿no? Porque ya sé que es un niño que se pone grandes metas, pero no hay un trabajo detrás, o quizás un adolescente que ya está en esta parte del ego, de la rebeldía, que no está concretando. Otro aspecto importante, si quiero hacer esto en grande, es crear una atmósfera correcta, ¿no? La parte de la atmósfera es muy importante para mí, o la energía está en dos lugares, o está dentro, resolviendo problemas de críticas, de chismes, de errores, de lo que sea, o está afuera. Y esto aplica en tu casa, ¿no? En tu casa quizás la energía o está dentro, porque hay problemas, porque hay errores, o estamos afuera construyendo. Los resultados se dan cuando la mente está afuera y está en los negocios, está construyendo y no está pensando cómo resolver situaciones internas. Lo mismo pasa aquí, ¿no? La atmósfera es tener la mente libre para poder enfocarme en construir. ¿Cómo genero una atmósfera de crecimiento para el equipo? ¿Qué elementos tiene? Mira, el primer elemento es que tu equipo se esté capacitando. Porque es muy claro, tú puedes ver a una persona, yo no le llamo así, pero la pueden reconocer porque la mayoría de la gente le llama tóxico, ¿no? Una persona ¿qué características tiene? Pues hay diferentes tipos, ¿no? La persona que hace chismes, ¿no? Sabes que el siguiente serás tú, ¿no? La persona que envidia, seguramente si tú le platicas algo serás tú la siguiente. La persona que critica, ¿no? La siguiente serás tú. Cuando tú estás escuchando a otra persona, la siguiente soy yo. La persona que es negativa, que todo ve un proceso negativo, te termina convenciendo, ¿no? Que las cosas están mal. Entonces, primero identificar que todos venimos de la persona que tiene muchísimo miedo,
para mí es muy peligrosa porque como te digo que el 88% de lo que ven son suposiciones, la mayoría de las veces están haciendo suposiciones de las personas, saben hasta lo que piensas, lo que sientes, saben todo. Entonces, darte cuenta, y este tipo de ambiente lo puedes cambiar cuando tú pones en la persona lectura, ¿no? Porque por eso hacen chismes, porque no tienen otra cosa de qué hablar, o por eso critican, o por eso hacen juicios. Entonces, en el momento que tú tienes un grupo capacitándose, que al final esto es una pobreza mental. Al final es pobreza mental, ¿no? Y cuando tú tienes unas personas capacitándose, educándose y adquiriendo estos superpoderes, esas personas se pueden transformar. Y puedes transformar la energía de un equipo para que esta energía se vuelva en una mente confiada, en una mente con visión, en una mente que si tiene la visión y el sueño, también va a poner la acción. Porque si tú impactas en el sueño y en la lectura, automáticamente vas a impactar en la acción, ¿no? Una cosa de las que hace el miedo es que te paraliza. Entonces, en mi caso, pues me ayudó mucho la lectura a empezar a caminar, sobre todo caminar en el lugar correcto. Es un elemento muy importante, es que todo el equipo se esté capacitando y que tú puedas inspirar para que también las personas puedan poner acción. Eso también es muy importante, ¿no? Y determinar si hay un elemento, a veces hay elementos que con mucha capacidad, porque no siempre el elemento o la persona que está haciendo algo, ruido, llamémosle ruido, es una persona sin capacidad, a veces es gente muy capaz, ¿no? Y tú ves que está haciendo ruido, que estás haciendo ruido, que haces un trabajo y que estás haciendo ruido, pues también es momento de ver para saber qué haces o cómo actúas con esa persona para que no quite la atmósfera que hay en el grupo. Eso es un elemento muy importante. Y también el chisme, ¿no? Yo creo que un mentor muy importante, me dijo: Lourdes, cuida mucho que no haya este ambiente de chisme, de esto, del otro. Me dijo, y te voy a dar tres preguntas, ¿no? Para que nunca caigas en que sí, en que no. Me dijo, si tú encuentras una persona que está haciendo mucho chisme, hazle 3 preguntas. Me dijo, la primera, a ver, ¿tú estabas ahí? ¿A ti te consta que esto sucedió porque tú lo viste y tú lo escuchaste? Segunda, ¿te nutre? ¿En qué te nutre en tu vida el estar hablando? ¿No? Y tercero, ¿eres feliz? ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? Porque muchas veces el líder con inseguridad o con miedo está haciendo rumores de a lo mejor de otro líder que está brillando. Entonces, mucho de lo que le enseño al grupo, que es muy importante porque un rumor te acaba un grupo. Uh-huh. Y eso he visto caer organizaciones completas por una persona que está haciendo rumores. Y a veces estos rumores lo hacen las personas que necesitan brillar y quieren brillar a través de cortarle la cabeza al otro. Entonces, una cosa que siempre enseño es, cuando una persona hace un rumor, voltea a ver para ver qué gana con ese rumor, porque nadie pierde el tiempo nada más haciendo rumores todo el día. Hay algo que está atrás, ¿me entiendes? Entonces les he enseñado que, o por lo menos mucho en lo que yo insisto, es que cuiden mucho el tema del rumor. Cuando alguien me viene a hablar de otra persona, cuiden mucho el rumor. Y ningún líder valiente habla atrás de una persona, porque tú hablas solamente, las personas cobardes hablan detrás de una persona que no está presente. Entonces, una de las cosas, eso lo hago mucho consciente en las personas, ¿no? Que gana para que no dejemos que el rumor destroce dentro. Porque muy bien lo dijiste, siempre me lo enseñaron desde que yo entré, una organización siempre se destruye desde dentro, jamás desde fuera. ¿Ok? Entonces, cuidar esta atmósfera desde dentro, cuidar el amor que los líderes sientan por sí mismos, el respeto que haya entre uno y otro, que nosotros le llamamos crossline, cuando te empiezas a meter con la organización del otro, a hacer amistad con la organización del otro, que al final no te ayuda en nada a crecer a una organización, porque tú no vas a ver allá afuera el líder de una marca siendo íntimo amigo del otro y preguntándose y esto, ¿no? Entonces, aquí cuidamos mucho a que las organizaciones, tu mejor amigo también me lo enseñó un mentor muy importante, dijo que siempre sea tu downline y que siempre sea tu mentor o tu línea de auspicio, ¿no? Entonces, pues cuidar la atmósfera para mí es eso, que todo mundo esté en la misma mentalidad, que todo mundo esté corriendo una meta, que no dejemos entrar el rumor y que si detectas que hay alguien que te está haciendo ruido, pues saber que platiques con ese alguien, porque a lo mejor si no se siente a gusto, a lo mejor es mejor que trabaje
en otra organización, ¿no? O hablar con él para que estén juntos, porque lo ideal es que siempre todo el equipo esté junto trabajando. Así es. Y esto te hace crecer, ¿eh? Un buen momentum te hace crecer a todo el mundo. Sí, cualquier semilla que nace en tierra fértil crece, ¿no? Y eso se genera. Y la gente a veces cree que es fácil generar una atmósfera correcta de crecimiento. Y si el día de hoy alguien ya se encuentra en esa atmósfera, aprovéchala, ¿no? Y suma y no destrúyela. No hay que contribuir para que se destruya, sino sumar en esta hermosa atmósfera. Lourdes, ¿hay diferentes tipos de líderes? Y si sí, ¿qué diferentes tipos de líderes hay? Mira, primero, lo que te decía, hay un proceso en la mentalidad del líder, ¿no? Te dije supervivencia, empresario y emprendedor. Y después también, sí, hay diferentes líderes que tienen diferentes fines para llegar a una meta, ¿no? Y también diferentes formas de trabajar. Hay el líder que es un líder más trabajado, que trae un desarrollo personal mucho más trabajado. Me decían, Lourdes, el desarrollo personal no aplica en las redes, ¿no? Yo decía, órale, ¿no? Dale, para ver si te sirve. Y veía yo los grupos caerse. A mí me ha servido muchísimo, porque si tú no trabajas tus carencias, como tú muy bien dijiste hace un ratito, llevas tu basura a una organización. Y no te das cuenta que la basura que llegues a una organización va a terminar destruyendo la tuya. ¿Me entiendes? Si yo vengo a sembrar un chisme, termina destruyendo tu organización y te termina destruyendo a ti. ¿Me entiendes? Normalmente, cuando hay una persona así, siempre terminan destruyéndose a sí mismas, ¿no? Entonces, todo depende desde qué mentalidad lo haces. Primero, lo puedes hacer desde la mentalidad del ser, que es una persona que ya se ha trabajado a sí misma, que es una persona que ya entendió sus propias carencias, ya entendió y limpió a lo mejor sus propias heridas y sus propias carencias, y entonces, y tiene un propósito, y está haciendo el negocio desde el amor a su familia, entiende y tiene una conexión con sus equipos, y entonces desde ahí inspira. Es una persona que normalmente inspira, que es muy diferente. Hay un líder que es más técnico, que es el líder que hace. Y que es muy bueno porque son complementos, ¿eh? El que inspira complementa mucho con el técnico, y hay el líder que hace, ¿no? Pero el líder que hace puede perderse en el hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado de estar conectado con un líder que te inspira y que te ayuda a darte dirección. Y el de inspira también necesita al técnico para poder desarrollar el negocio. Los dos se necesitan. El que hace se puede perder muy fácil en el hacer, y puede llegar a encontrar un negocio vacío, o a sí mismo más bien vacío. El negocio no, a sí mismo vacío. Entonces, el hecho de que esté junto a un líder que trabaja el ser, que te ayuda a desarrollarte como persona, te puede ayudar mucho a que en un futuro tú también puedas ser un líder que inspira, ¿no? Y el tercero es el líder que entra al negocio por reconocimiento y por tener. Este es el líder más peligroso, porque está buscando al final solamente el reconocimiento y el tener, y se pelea mucho con el que inspira, porque puede ser que a lo mejor el que inspira es más imperfecto, ¿eh? Y entonces va a decir, ¿cómo es posible que ese tiene más y que llegó más si yo soy más perfecto? Pero no ha entendido que lo que tiene que cambiar es la esencia, porque un líder que va por tener es un líder con miedo generalmente, ¿no? Y te repito, todos pueden llegar, pero al final de tu vida no solamente importa que llegaste, importa cómo llegaste, importa cómo te desarrollaste tú, importa que hayas trabajado tu autoestima. Para mí es la reputación que tú tienes ante ti mismo. ¿Me entiendes? Que tú trabajaste con tu gente, que tú fuiste y auspiciaste y desarrollaste una persona. No que estás buscando a ver cómo que estás señalando, lo que te decía hace ratito de hacer rumores y todo. Y este es el líder que lo único que busca ser el número uno, ¿no? Y la verdad pues es que en 35 años he visto que el sol nace para todos. Y el gran problema de estos líderes es que hay alguien que ellos sienten que es superior y que nunca están felices. He visto llegar muy altos y de repente pues no siento que se han sentido realizados totalmente, ¿no? Porque no han disfrutado lo que tienen. Entonces, estos son para mí las tres formas de llegar. Y al final, te repito, para mí la de el ser trabajar, tener un propósito para tu gente. Y el nivel que llegues, ese es el mejor, ¿me entiendes? Porque fue lo mejor que hiciste y lo vas a disfrutar. Lo más que disfrutas no son estos 5 o 10 minutos de reconocimiento, los agradeces y son maravillosos, ¿me entiendes? Y los disfrutas muchísimo,
Pero cuando has entendido la esencia del negocio, que es ayudar a las personas, que es estar con ellas, que es compartir, que es compartir con ellas, el darles su reconocimiento y todo, es un momento muy bonito. El día a día, el salir a trabajar, es un proceso que se puede disfrutar muchísimo y que si tú no lo disfrutas desde aquí, pues se te puede hacer muy, muy vacío y que te puede, lo puedes no disfrutar mucho, ¿no? Pero pues ahí te digo, estos tres tipos de líderes, de formas de hacer el negocio, y yo me quedo con la primera, ¿no? Me quedo con la primera y puede transformar a la segunda, y en la tercera pues sí tendría que poner un trabajo muy importante, entender que el negocio no es solamente reconocimiento y no es solamente dinero y no tienes que competir. Hoy en día ese liderazgo ya no sirve. Yo he visto hoy grandes líderes cooperar, y que entendamos que nos sumamos mucho edificándonos unos a los otros. Cuando yo entré había un gran respeto de todos los líderes por todos los líderes y cuando eso pasa, todo mundo pone atmósfera en todo el mercado y entonces todo mundo crece. Cuando todos nos respetamos, yo creo que es algo muy importante y le enseñas al chiquito, a la persona, a este bebé, a que hay que edificar a las personas y que es muy importante porque a través de la edificación es como nosotros nos seguimos construyendo. Y yo sigo edificando, tengo mentores que quiero muchísimo, que tengo años de seguirlos y que los seguiré siguiendo y que cuando tú tienes un mentor, que es un gran regalo en tu vida, procuro ver siempre lo positivo para poder tener un referente para seguir y para admirar, porque eso es lo que me va a hacer que yo tenga ganas de cambiar y que pueda seguir trabajando. El ideal sería entonces mantenerse siempre buscando ser un líder número uno que inspire, ¿no? El primer nivel de liderazgo y el que más lejos te va a llevar es el líder que inspira. Absolutamente. La segunda parte es la parte técnica. El líder que quizás no inspira tanto, pero es más estratega, es muy técnico, 1, 2, 3, y a través de estrategias también crece. Absolutamente. ¿No? Pero lo ideal sería una combinación de ambas, diría yo. Ser un líder que es capaz de ser inspirador, de tocar emociones, pero también a la par ser capaz de ser técnico y crear estrategias de juego que realmente impacten. Yéndonos a la parte ahora sí de estrategias, ¿no? Hablando un poquito de la técnica. Creo que uno de los pilares que construyen y que hacen que este negocio crezca se llaman los constructores. De hecho, el negocio no crece a raíz de gente que entra, crece a raíz del 2%, 5% que diario se encarga de construir este negocio. ¿Cuáles dirías que son los hábitos de un constructor que hoy está teniendo resultados en esta industria? Mira, yo creo que han sido los mismos siempre. Desde que yo entré, mi mentalidad se enfocó no a un nivel, ¿me entiendes? Porque un nivel puede estar un día alto y puede estar otro día bajo y se puede caer. Mi mentalidad era ser constructora dentro del negocio, porque entendí que si construía el negocio, construía mi vida también, porque va muy de la mano. Lo que vas pensando, lo que vas aprendiendo, lo que vas haciendo, y mi meta fue llegar a ser muy pronto constructora. Y eso significaba todos los días estar leyendo y no ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado porque cuando eres constructor, no importa en qué nivel estás, eres constructor. Y era leer todos los días, escuchar audio todos los días, estar trabajando todos los días en el negocio, estar trabajando en ti y entrenando a tus equipos. O sea, a mí me dijeron, Lourdes, cuando tú tomes una información, a las 24, 48 horas la bajas a tus equipos y empiezas a ejecutar con tus equipos. Yo creo que hay muy importante, algo clave en un constructor es el ejecutar. El ejecutar. Yo me acuerdo que cuando yo estuve en el CEA, por ejemplo, algo que me enseñaron perfectamente y que doy gracias a Dios y que los bendigo, es que me enseñaron a ejecutar. Yo podía pasar una hora y me decían, no, Lourdes, así, ¿no? Y yo tenía que hacerle así, no, así. Y entonces yo tenía que hacer, y podía pasar una hora y el maestro me decía así, hasta que yo aprendía a hacerlo así. Y creo que eso es una gran ventaja, porque normalmente pasa en América Latina. Yo he ido a otros lugares y no pasa, pero en América Latina tú les dices 1, 2, 3 y hacen 4, 5, 6. ¿Me entiendes? Y tú le dices, no, 1, 2, 3 y entonces le dices 4, 5, 6, ¿no? O te dicen 7, ¿no? Y le dices, ¿por qué 7? Pues porque yo pensé que era 7. Le digo, no te preocupes, aquí al principio no tienes que pensar, tienes que hacer 1, 2, 3. Entonces el constructor solamente tiene que aprender ciertas habilidades y si las aprende,
va a poder hacer su negocio y lo va a poder hacer para toda la vida, porque todo lo que aprendes aquí son activos en tu vida. Yo, si quiero hacer el negocio aquí, voy a aplicar el 1, 2, 3, pero si me voy a Costa Rica, aprendo 1, 2, 3 y vuelvo a levantar el mismo negocio. Y si me voy a Guatemala, hago 1, 2, 3. Y si me voy a Argentina y decido irme a vivir a Argentina, hago 1, 2, 3. Y siendo constructor, puedes levantar el negocio en donde tú lo quieras levantar, ¿no? Es un negocio muy noble que si lo aprendes desde un principio es un activo muy importante para ti. Para mí también uno de los hábitos que me encantaría complementar es que un constructor todos los días prospecta, presenta y promueve. Son 3 cualidades que no te puedes saltar. Diario prospectas, conoces Exacto. gente nueva para tu negocio, para tu producto y les hablas acerca de eso, ¿no? Presentas tu negocio y presentas tu producto. Y tercero, promueves tu negocio, promueves los eventos, promueves la educación o lo que haya que promover. Desde mi perspectiva también, diario un constructor prospecta, presenta y promueve su negocio. El tiempo. Un constructor sabe planificar su tiempo y no está corriendo como loco, sino que está corriendo con estrategia. ¿Qué tip le dirías de planificación del tiempo a ese constructor que hoy va con todo por sus metas? Mira, yo creo que la gente se pierde mucho en el tiempo. Ahorita también diste algo muy importante, porque normalmente la gente que venimos aquí, que venimos de un empleo, tú llegas y tienes un horario, ¿me entiendes? Y de repente, pues no es que vayas a ser libre cuando llegues a un nivel, eres libre desde que entras. Eres libre desde que entras porque nadie te dice qué tienes que hacer ni qué horarios tienes que poner. Entonces es muy fácil que las personas se pierden en el tiempo porque desde que tú eras chiquito, tu mamá te decía, pues haz esto, haz lo otro, ¿no? Después de ahí entras a la escuela y tienes un horario y después tienes un horario de comer y un horario de cenar y de repente te vas al trabajo y te dicen pues de 8 a 6, ¿no? Y 1 hora para comer y ahora ve acá y haz la otro. Pero de repente entras aquí y dices, ¿por dónde empiezo? Entonces es muy fácil que la gente se pierda y es muy importante que tú te mantengas primero en lo que tienes que hacer, en lo que sabes que tienes que hacer para llegar a ese nivel y después que lo mantengas equilibrado. Si no, de repente veo a personas estar vendiendo todo el mes y ven que no avanzan y el próximo mes solamente están vendiendo y no avanzan, ¿no? Y otras personas al revés, que están solamente patrocine y nunca cuajan una red porque no le ponen atención a la venta, ¿no? La gente no gana dinero. No ganan dinero, efectivamente, no ganan dinero. Y el otro no expande su negocio, ¿no? O si tampoco le dedican tiempo, o hay otras personas que se levantan y que no creen que es importante la lectura. Entonces te dicen, es que trabajo, no pasa nada. No, es que no va a pasar nada mientras no pase nada en ti. Mientras no tengas esa conexión con las personas, mientras no te tranquilices, porque a lo mejor estás saliendo lleno de miedo y se lo transmites a la gente. Porque un lenguaje es el que yo te estoy hablando a ti, pero otro es el que habla mi inconsciente con tu inconsciente. ¿Me entiendes? O si no me capacito, si yo quiero vender un producto y convencer a alguien porque no tengo yo la información. Entonces no le puedo decir es que es maravilloso mi producto, es que es precioso mi producto, ¿me entiendes? O divino mi negocio, es tan padre. O sea, no puedes llegar con que hoy la gente está buscando información, hoy la gente está buscando y si siente que tienes, que te ven con actitud, que te ven seguro, pero además que tienes la información, entonces tienes un impacto enorme, ¿no? Entonces, dividir entre la capacitación, entre tu capacitación, entre promover la capacitación, entre tus ventas y entre tu expansión. Ahora, esto, equilibrarlo todo el mes, porque si no lo que pasa también es que la gente hace un cierre de mes y entonces le puso tanta energía que no empieza el próximo mes hasta el día 15 o el día 20, o los ves pujando el día 30, ¿me entiendes? Puje y puje para que la gente haga puntos y le digo, oye, ¿por qué estás pujando si ni siquiera estás embarazado? ¿Me entiendes? No te embarazaste de la meta, no la construiste. Entonces, tu agenda, tener una agenda y empieza desde el día 1, empiezas a construir tu meta. Y entonces empiezas cada semana a equilibrar estos tres pasos en tu agenda, ¿no? Tus cosas personales, evidentemente, delegar lo que puedas delegar. Y lo más importante que eres tú, que en tus superpoderes ponerlos en tu agenda y las 3 partes más importantes de tu negocio colocarlas, ¿no? Y ya de ahí, pues por semana, y es mucho más fácil que entonces tú vayas realmente construyendo una meta y entonces te acercas a fin de mes, realmente y ahí sí puedes pujar porque entonces
construiste tu meta durante todo el mes y entonces la puedes cerrar mucho más fácil y es muy manejable, ¿eh? Cuando tú lo haces así, es muy manejable poder llegar a una meta. La clave sería entonces en la planificación estructurar bien tu tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo le dedico a mí? Que es lo más importante, afilar el hacha, ¿no? Aumentar mis habilidades, aumentar mi conocimiento. Segundo, ¿qué tanto tiempo le dedico a crecer mi negocio? ¿No? Iniciando desde qué días voy a sacar listas, ¿no? Y agendar semana, presentar mi negocio. Y tercero, qué días nos juntamos todos y apoyamos a que también se incrementen las ventas, ¿no? De la organización. Última pregunta, es muy importante y mucha gente se atora a veces entre lo micro y lo macro, ¿no? Está el panorama grande del negocio, los pasos, todo lo que hay que hacer, pero mañana estoy en lo micro, ¿no? Estoy en la venta, que la venta es una parte micro de un plan macro, ¿no? Mañana estoy en la expansión, presentando mi negocio, que es una parte micro de una parte macro. ¿Cómo combinarías tú la parte macro con la parte micro? Y ya con esto cerramos. Mira, yo creo que tienes que empezar con el fin en la mente, ¿no? Como tú mismo habías dicho. Yo creo que es muy importante que veamos todo es como un rompecabezas, ver la foto final. Esto le llamo el macro. Ver que tú tienes que tener objetivos, que tienes que tener tus metas, que te tienes que comprometer y que todos esto lo hagas, ¿no? Que tienes que poner la acción, que tienes que construir líderes, que entiendas toda esta parte. Y cuando vas a trabajar dentro de la parte de tu planeación, entonces sí te vas a lo micro, ¿no? En que hay que dar un plan, en que tu plan sea lo más efectivo, en que te mantengas sacando una lista, en ir cuidando cada paso, porque todos son iguales de importantes. Una vez me decía una persona, ya entendí que lo que no he hecho es la planificación, ¿no? No, pero eso es una parte del macro, ¿me entiendes? Y tienes que saber en dónde va. Y el problema es que la mayoría de las personas que yo veo que se quedan atoradas es que se quedan en el micro, se quedan en una sola cosa. Te decía al principio, o se quedan solamente vendiendo y hacen grandes estrategias de venta, y que es muy bueno porque te puede dejar muy buen dinero. Y para el que está buscando dinero a corto plazo, pues vas a tener dinero todos los días y está muy bien porque puedes ganar muy bien. Lo ideal es que sepas si eso es lo que estás buscando, porque mucha gente entra para vender y ahí se queda y está muy bien porque les gusta, ¿me entiendes? Y se hacen expertos. Lo importante es que sepas si eso es lo que quieres. Porque si a lo mejor tú quieres expandir un gran negocio, entonces es una parte importante del macro, pero no lo es todo. O lo demás. Hay gente que es muy, muy buena explicando el plan de negocios y patrocinando, pero no incluye en su negocio la venta, y entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Se queda en lo micro. Aquí sí es difícilmente que te digan es que esto es lo que me encanta, porque sí, cuando te gusta y lo haces, pero no te va a llegar a ningún lado porque mientras no haya venta y no haya producto, pues no hay un cheque que repartir, porque al final el dinero pues se hace como en todos los negocios de la venta que se haga en el negocio, ¿no? Y la capacitación, que como te repito siempre es importante porque es lo que va a potencializar el resultado. Es lo que te va a potencializar el resultado. Inclusive hasta un producto que tú le das a una persona no es lo mismo que solamente se lo tome cuando sabe los beneficios de ese producto y que sabe conscientemente qué le está haciendo, potencializa totalmente diferente. Entonces, pues estos 3 pasos son los que te pueden llevar a que tú puedas ir trabajando. El negocio son 3 pasos, parte de los pasos que tú tienes en tu gran macro, pero sí en la planeación pues ir poniendo paso por paso y entender que es algo mucho más que un solo paso. Pero me vuelvo al ejemplo de manejar, ¿no? A lo mejor al principio vas a ir aprendiendo por micro, pero llega un momento que ya manejas automáticamente y ya estás manejando en el macro, cuando ya entiendes y ves todo, y cuando lo ves de fuera ya sabes qué paso sigue después de qué, y entonces pues puedes llegar fácil al resultado. Y es no quedarse atorado en alguna, ¿no? Hay gente que se queda en el micro y tiene la lupa y está con ese mismo paso duro y dale. O hay gente que se sube al árbol y ve el panorama completo, pero jamás se remanga y entra en la acción, ¿no? Es saberse entender el macro, el panorama completo, pero después bajarse al micro y saber exactamente qué hay que hacer y ejecutarlo. Lourdes, un último mensaje que nos quieras compartir de cualquier tema que tú quieras. Mira, yo creo que lo más importante, como te dije, más allá, la gente quiere conquistar los niveles. Y yo me quise conquistar a mí misma. No importa en qué nivel estés. Yo cuando inicié el negocio me consideré una muy buena técnica, ¿me entiendes? Y me he ido construyendo a lo largo del camino y he aprendido a ser una gran número 2.
¿Me entiendes? Y como no tengo problema grande ser un número uno, pues nunca he buscado competir con nadie. Yo creo que una clave del negocio es que nunca estés compitiendo con lo que están al lado. Eso no te sirve, te desenfoca y no va a hacer que lo hagas, que llenes el corazón. Y la verdad es que yo nunca he visto que haya un número uno, ¿no? Hay muchos grandes líderes, el sol nace para todos. Y te digo, y yo hasta la fecha me considero una gran número 2. ¿Qué significa una gran número 2? Una persona capaz de edificar a otra, una persona capaz de admirar y respetar el trabajo de otro, porque nunca se me ha caído el pin por admirar, respetar y edificar a una persona. Y nunca he estado buscando ese famoso número 1. Y cuando estás ahí, cada nivel lo disfrutas inmensamente, porque sabes que te conquistaste, porque sabes que diste lo mejor, porque con tu meta arrastras muchas pequeñas metas a muchas pequeñas personas, y las ayudas, ¿no? Y porque gracias a eso, pues me encanta este proyecto. Y una última cosa es que involucren a toda la familia, yo por ejemplo aprendo mucho de ti, ¿no? Tú para mí eres un gran referente, eres un gran líder y yo aprendo día a día tuya, e incluso me dejo también guiar en muchas cosas que tú estás haciendo. Entonces, cuando haces las cosas desde ahí, la verdad es que disfrutas mucho el negocio, lo agradeces y disfrutas y agradeces mucho de las personas de las que aprendes. Así que yo también tengo que darte las gracias porque he usado tu inocencia y he usado tu fuerza para en este momento de mi vida sentirme fuerte y sentirme con mucha energía. Entonces, que involucren a su familia, que involucren a sus hijos, que involucren a sus parejas, porque este negocio de redes de mercadeo te puede dar mucho y hay una riqueza a nivel de familia, de grupos y de todo cuando realmente la sabes disfrutar. Así es, hemos hecho muy buen equipo y ya escucharon, el último tip es no equilibres tu vida a veces entre tu familia y tu negocio. ¿Por qué no integrar a tu familia en tu negocio? Ya saben, si les gustó, pónganle ahí un 10-10-10, pónganle qué fue lo que más se llevaron y esperamos de corazón que esta sesión una vez más sume mucho a su crecimiento. Y bueno, esperamos verte en la próxima con muchos más consejos y muchos más tips. ¡Nos vemos!